Premium Go, conectando personas. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Esta es una edición extraordinaria de La Selva, su micro. Hoy día vamos a hablar de un poco de historia y realmente qué rico hablar de la historia. Hace tiempo aquí mismo en De La Selva, su micro, hablábamos de los orígenes de Pucallpa y en los próximos días la comunidad educativa de Premium College tendrá la suerte, exclusivamente para alumnos y docentes, de poder ser partícipes del estreno de una película que habla sobre los orígenes de cómo fue la resistencia de la Amazonía en sus inicios. Y que nos habla de aspectos inéditos que incluso son similares a los orígenes de Pucallpa después de la sucumbida época dorada del caucho. No sé si recordarán, acuérdense de que Loreto, particularmente en Iquitos y en Nauta, se centraba el principal centro de comercio de exportación del caucho para las grandes empresas europeas que producían xiringa, o que producían, mejor dicho, llantas para los diversos vehículos. Y precisamente Xiringa, Genocidio y Resistencia en la Amazonía, es una película que muestra todo ese proceso con historias increíbles, con historias inéditas que esta productora, esta es una película que ha sido desarrollada gracias a los estímulos del Fondo del Ministerio de Cultura y que está en un proceso de socialización a nivel nacional. Y de hecho, sus productores han llegado en las últimas horas a Pucallpa y obviamente De La Selva, su micro, no podía ser ajena a un estreno de esta naturaleza. Y de hecho, vamos a conversar el día de hoy con Wilton Martínez, un productor audiovisual con 30 años de experiencia. Si bien es cierto, él es limeño, él es costeño, sin embargo, el desarrollo de su carrera en producción audiovisual está centrada justamente gran parte de su trayectoria en la Amazonía peruana, generando contenidos audiovisuales extraordinarios. Y no podíamos pasar por alto en esta gran producción que busca sanar memorias traumáticas que exigen no olvidarlas. Más o menos para entrar en contexto, que va a ser parte de toda la conversación que tendremos el día de hoy con Wilton, Xiringa muestra un trágico capítulo que ha sido ignorado por la historia oficial, ojo, por más de 100 años. Ojo, más de 100 años, que grafica la esclavización, la tortura, el asesinato de más de 30,000 indígenas a manos de los caucheros en la región Loreto y en el Putumayo. Ojo, similar a lo que ha ocurrido acá en Pucallpa, solo que nuestra historia todavía sigue siendo inédita. Sin embargo, las características, el prototipo de todo lo que nos cuenta Xiringa en esta película, con los testimonios reveladores que hay, nos grafican casi aspectos fundamentales de todo cómo se colonizó Pucallpa. Cómo se colonizó Pucallpa. Y espero algún día que alguna productora audiovisual se interese en visibilizar el genocidio que también se vivió aquí en Pucallpa. Pero bien, vamos con nuestro invitado directamente. Wilton, qué gusto poder compartir contigo. Acabas de bajar del avión, estás instalando y vienes justamente para socializar Xiringa, Genocidio y Resistencia en la Amazonía. Pero esto va a ser nuestro tema de fondo. Quiero primero conocer un poco más y que mi público conozca respecto a quién es Wilton Martínez. Qué gusto tenerte aquí en De La Selva, su micro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, un gusto estar con tu público, acá en Pucallpa. Bueno, yo soy Wilton Martínez, antropólogo visual, una especialidad de la antropología. Ah, caramba, no tiene nada que ver con las ciencias de la comunicación. Bueno, por supuesto que sí, porque la antropología visual estudia los códigos visuales de toda cultura. Ya. Y los códigos visuales tienen que ver con toda forma de comunicación. Obviamente que te has tenido que formar como ciencias de la comunicación también.
Sí, pero es para que puedas manejar el lenguaje audiovisual, ¿no? es una mirada cultural de la comunicación, Ya, ok. más que la comunicación como una técnica. Propiamente dicho, claro. Entonces, bueno, sí, esa es mi especialidad. Y bueno, vengo trabajando hace mucho tiempo, ahora comentamos hace un rato que empecé en el año 83, Ay, ay, ay. en un proyecto especial del Ministerio de Agricultura con la FAO de las Naciones Unidas, el Fondo de Agricultura de las Naciones Unidas. Ujú. Y después de eso terminamos esa fase, fui a estudiar a Estados Unidos una maestría en antropología visual, me formé allá, hice un doctorado y después estuve trabajando allá empezando a hacer producción con migrantes peruanos de Camaraconde, del Cañón del Colca, de Arequipa, que tenían una colonia de migrantes en Estados Unidos. ¿Allá en qué parte de Estados Unidos? En Washington. Ah, ok. Ah, en la en capital. la zona de Washington. Ok. Entonces me dediqué una buena cantidad de años a investigar, a hacer el documental. Hicimos un primer documental en el año 90. ¿En Spanish y en English? Los dos. Ah, caramba. Son totalmente, hasta trilingües, porque algunos hablan quechua, ¿no? Ya me imagino. Sí, entonces estuvimos colaborando con un colega antropólogo norteamericano. Ya. Hicimos una primera producción en el 92 y 20 años después hicimos una segunda producción de la misma comunidad, cómo había cambiado la comunidad migrante en Estados Unidos. Ya. Esa fue una producción importante que hice. Y después he estado trabajando en la Amazonía desde hace más de 20 años, con el Formaviap, sobre todo en Loreto. ¿En toda la Amazonía? Principalmente en la zona de Loreto y también en la zona Xánica de Oxapampa, Ok. trabajando con comunidades Xánica, Llanes, Muy cerquita a Ucayali. muy cerquita. Entonces el tema principal era la educación intercultural bilingüe. Porque en ese tiempo se cumplían 20 años de la fundación, de la creación de la educación intercultural bilingüe en el Perú. Entonces estaban haciendo una evaluación de cómo ha impactado eso en la Amazonía. Entonces hicimos una serie de documentales y después, en el año 2016, a través de la DIGEIVIRA, que es la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, nos convocan como Centro de Antropología Visual del Perú, porque ese es el centro que yo dirijo, me fundé como presidente. Nos convocan para hacer un primer documental sobre el caucho para educación escolar, en el 2016. Okay. Terminamos esa producción y la idea del ministerio era difundirla a nivel nacional en colegios públicos, pero lamentablemente no se llegó a eso por, como sabemos, cambios políticos, cambiaron de ministro. Ay, bendita sea la política. Y se quedó congelado en el limbo ese proyecto, pero he seguido trabajando en el tema. Pero el contenido quedó. El contenido quedó. Es un primer documental que tenemos ahí. Después de eso hicimos una exhibición temporal en el lugar de la memoria, en el LUM, en Lima, sobre la historia del caucho, en el Putumayo. Ya. Y después de eso, aplicamos... O sea, ya estabas preparándote ya prácticamente a lo que finalmente iba a ser Xiringa. Sí. Son 10 años que vengo trabajando el tema. Ah, caray. Desde el 2016. Hicimos la presentación, la exhibición en el LUM y después de eso aplicamos al Ministerio de Cultura por estímulos económicos. Y de ahí nace esta nueva producción, que se llama Xiringa, Genocidio y Resistencia en la Amazonía, que se nutre de todos estos 10 años de investigación, de trabajo en producción documental, en la exhibición temporal en el LUM, en publicaciones que hemos hecho también sobre el tema. 30.000 indígenas murieron en una masacre. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Estamos hablando del Putumayo solamente. No estamos claro, porque aquí no estamos contando Ucayali, porque no me atrevería a señalar cuántos para que Pucallpa sea lo que es en este proceso de colonización, que nunca ha tenido fundación, hayan habido, cuántos cacataibos han sido masacrados y replegados a donde hoy están en Yamino, en la provincia de Padre Abad. Esa es otra historia que aún no se cuenta. Así es. Sí, desplazamiento en poblaciones enteras de indígenas por intereses económicos, por la gula, por la ambición de estos caucheros, que no les importaba explotar, masacrar, torturar y asesinar indígenas. Estamos hablando del Putumayo. El Putumayo era una zona que estaba en disputa. En ese tiempo, estamos hablando de finales del siglo XIX, estaba en disputa porque Colombia reclamaba, Ecuador la reclamaba y el Perú reclamaba. Entonces estaba en una condición de tierra de nadie. Y por supuesto una tierra de nadie es el terreno perfecto para los caucheros porque no hay gobierno que los controle. Ahí llega Julio César Arana, que fue el varón del caucho de Putumayo. Ya. Y fundó un imperio, sacando a los colombianos del camino, sacó a todos los caucheros pequeños que había y él se posicionó y formó un imperio del caucho.
Ya. La población posiblemente haya escuchado hablar de Fiscarraldo, haya escuchado hablar de Carlos Scharf, había escuchado hablar de Hay hasta nombres de calles de estos personajes, imagínate. Venancio Maringo, de acá de esta zona de la Selva Central. Pero sin embargo, ninguno de ellos llegó a la escala de poder político que ha tenido Julio César Arana. Que tuvo Arana. Arana fue el más grande de todos. Fiscarraldo no llegó. Fiscarraldo murió joven. Él estuvo más que nada en Madre de Dios, también en la Selva Central, pero no llegó a tener la estatura en términos de poder político y poder económico de Arana. Porque Arana pues trabajaba con los gobiernos de turno, ¿no? El presidente Pardo en los años 1904, 1908, después el presidente Leguía, 1908, después el oncenio de Leguía. Todos esos presidentes lo favorecieron porque eran entradas a la economía fiscal por la exportación del caucho. Entonces en Iquitos, hablábamos de Pucallpa, de cómo empezó Pucallpa. Lo mismo o muy parecido pasó en Iquitos. Iquitos era un caserío antes que llegara el caucho. Eran caseríos indígenas, claro. Llegan los caucheros y se forma una ciudad. Entonces empiezan a llegar migrantes de todas partes del mundo para explotar el caucho. Y entonces se crea esta ciudad de Iquitos que tiene como origen la extracción y la exportación del caucho, y que trajo riqueza, trajo mucha plata, pero el costo fue muy caro, muy caro. Se calcula que cerca de 3.000 indígenas morían por cada tonelada métrica de caucho que se exportaba. ¡Qué bárbaro! Ese es más o menos el cálculo que se ha hecho. El cálculo promedio de la investigación. A nivel nacional, ¿no? En el Putumayo, bueno, es una zona que más exportaba, ¿no? Porque iba a través del Amazonas, salía a Europa, salía a Londres. Pero digamos, la gente no conoce eso, y Iquitos tiene un origen en el caucho, pero sin embargo no conocen esa historia. Muchos de ellos valoran a Arana como un patriota, como un empresario. Era un empresario exitoso, eso no se le niega, pero también fue un genocida, porque para hacer esa riqueza tuvo que masacrar a cantidad indígena, cerca de 30.000 se calcula. Algunos dicen que hasta más, ¿no? Pero todo desarrollo tiene un costo, y detrás de ese costo siempre han habido vidas. Pucallpa igual. Los que vinieron, las familias que hoy se disputan el titularato de la fundación de Pucallpa, que no tiene fundación, vuelvo a recalcarla, el costo ha sido muy carísimo para que la colonización disgregue a los pueblos originarios, que eran los que cuidaban el hito natural de la Tierra Colorada. Los cacataibos eran los que tenían la primacía, los shipibos, los shipibos conivos, que eran dos pueblos paralelos, buscaban tomar el control para desterrar a los cacataibos, pero los cacataibos no se dejaban, y ellos eran mucho más sanguinarios que obviamente los shipibos y los conivos. Sí. Sin embargo, a la llegada de los mestizos, a la llegada de quienes buscaban caucho, porque esa es una secuela también, por eso es que es coincidente la historia, a la llegada de los caucheros que buscaban, ante ya la falta de la materia prima entre Nauta e Iquitos, vienen surcan el Ucayali, llegan hacia la zona del hito natural de la Tierra Colorada, y se dan con la sorpresa de que había gran cantidad de árboles de Xiringa, y eso protegían los cacataibos, y eso lo protegían con su vida, porque pobre aquel que entraba. Por eso es que fracasa la primera expedición de Agustín Cauper Videira. Agustín Cauper Videira trata en una primera instancia de querer ingresar, pero los cacataibos lo frenaron en prima, y tuvo que replegarse y regresar. ¿Para qué? Para que después, meses después, se olvidaron de todo, expone en Nauta la realidad de la que realmente habían bastante árboles de Xiringa acá en esta zona, y los empresarios comienzan a financiar una nueva expedición con un mejor barco, con mayor cantidad de hombres, con mayor cantidad de armamento, vienen y cometen esta masacre también acá. Exacto. Ahora, lo interesante es, lo que dice es muy compleja esa historia, ¿no? Que no se conoce, que hay que explorarla.
Pero esa complejidad también está basada en el hecho de que, por ejemplo, en Iquitos, el mayor recurso que se explotaba en esa época, estamos hablando fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, durante la segunda revolución industrial, donde Estados Unidos y Europa demandan caucho para las llantas de los vehículos, llantas de bicicletas, entonces hay una gran demanda. Pero Iquitos, en esa zona, era el mayor producto de exportación. Exacto. Acá en la selva central, digamos, habían otros productos de exportación, había café, había inmigración extranjera desde el siglo XVIII. Claro que sí. ¿Y para qué? Para hacer granjas, chacras, para hacer ganadería. Entonces, habían varios recursos que estaban en juego. El caucho era uno de ellos que tuvo su auge y después desapareció. Así es. Y los caucheros lo que hacían para reclutar mano de obra, porque los indígenas no le van a hacer sacar caucho, porque eso no es un producto que van a disfrutar ellos. Exacto. Los tenían que obligar. Y para eso hacían las famosas correrías, que iban y utilizaban a algunos indígenas contra otros indígenas. Por eso dice que los Ashánica, por ejemplo, son guerreros. Eran guerreros, pero no tanto cuando llegaron los caucheros y los forzaron a atacar a los Yanesha y a otras poblaciones, los Conillos, a los Shipibo. Entonces había una serie de rivalidades que los caucheros supieron explotar para que traigan esclavos, mano de obra esclava. Eso es lo que hacían los caucheros. Estas correrías, el fin de esas correrías era traer mano de obra esclava que podían explotarlos y si no traían suficiente caucho los mataban o los torturaban y desaparecían. Entonces esa ha sido la historia del genocidio que acá en la selva central se conoce muy poco. En Madre de Dios se conoce un poco más porque Fitzcarraldo era un personaje, se han hecho películas. Exacto, se visibilizó más. Se han publicado libros sobre Fitzcarraldo, pero por ejemplo, acá no se conoce mucho, no se ha publicado mucho. ¿Y por qué? También no solamente porque se han hecho películas y libros, sino también porque en el caso de Arana, por ejemplo, en Iquitos, se hizo un juicio. Se le hizo un juicio a Arana y entonces se compiló cantidad de información, se publicaron libros, se publicó en prensa, entonces hay una cantidad de información mucho mayor que se conoce y se sigue dando a conocer, porque tampoco es que se conozca mucho. Los académicos conocen, pero digamos el público general no. Y por eso hemos hecho esta película, justamente para que la gente conozca este capítulo, porque no es solamente lo que pasó. ¿Podríamos llamarle un capítulo oscuro de la historia? Claro, es oscuro porque el costo fue traumático para las poblaciones indígenas porque no solamente mataron cantidad de gente, sino que cortaron la continuidad, la línea de mando, por ejemplo. A un curaca le pasa el mando a otro curaca. Una generación quedó completamente destruida. Y entonces no había línea de mando, no había tradición oral, que el conocimiento se transmite a través de la tradición oral, a través de la palabra hablada. También se perdió. Una cantidad de tradiciones y costumbres se perdieron. Entonces, y nos imponen la bendita religión. Y encima viene la Iglesia Católica a decir que esas creencias son demoníacas y todo, ¿no? Entonces, es bien compleja la historia de los indígenas. Uno puede ver ahora todo lo que ha pasado a la población indígena y cómo han resistido. Es difícil entender porque han pasado de todo: esclavización, genocidio, masacres, matanzas masivas. Después viene lo de Sendero Luminoso, con los Ashánica sobre todo, ¿no? Que también matan cantidad de gente. Y ahí están, sin embargo, estas poblaciones siguen siendo el repositorio de la humanidad, en el sentido de que son los que tienen más conocimiento de la naturaleza, del planeta. Wilton, pero hoy en día, si bien es cierto, ya no estamos con la fiebre del caucho, sin embargo, tenemos un flagelo mucho más gravitante todavía. En tu condición de antropólogo, me imagino que debes conocer a cabalidad la cocalización en la Amazonía, el narcotráfico en la Amazonía, la trata de personas en la Amazonía, la minería ilegal en la Amazonía, la tala ilegal en la Amazonía, se convierten ahora en lo que yo no sé qué podría estar acabando más, si lo que dejó el caucho o estas amenazas latentes hoy en día en pleno siglo XXI. Sí, lo que dice es totalmente cierto. El caucho inauguró estos ciclos extractivistas. El caucho fue la primera gran fiebre, la primera gran ola extractivista. Después de eso vienen las pieles, viene la madera, viene el petróleo, viene la coca, viene la minería ilegal. O sea, es un ciclo tras otro de extractivismo en un capitalismo salvaje, como se puede decir, ¿no? Entonces, ese es el legado del caucho. Ese es el legado que ha quedado, el legado histórico, es esta mentalidad extractivista y esta mentalidad de que los indígenas
pueden ser utilizados, manipulados de cualquier manera. Ese es un legado, que ahora las cosas han cambiado, pero en el fondo la mentalidad colonial sigue teniendo esa visión de la Amazonía en general y de los indígenas en particular, que también te ayudan a entender por qué en los años 70 todavía se vendían esclavos indígenas. Imagínate. En Atalaya se vendían indígenas. O sea, en pleno 1900. En los años 70, en 1970. Claro. Entonces, Bárbaro. es complejo. Ya se había abolido la esclavitud, pero en América Latina, en América del Sur, en esta parte de la Amazonía peruana, había esclavitud. Sí, entonces el Perú realmente tiene muchas historias traumáticas que no se han tratado lo suficiente. Por eso la importancia de hacer documentales como este, documentales como el que planteas tú, ¿no? Claro. De la Selva Central. Porque es una forma de sanar, es una forma de reconciliarse con este pasado doloroso, porque no se va a ir. O sea, pueden pasar 100 años y el trauma sigue estando ahí. Y lo peor es que si no se le trata, va a salir de forma distorsionada, Exacto. violenta, con resentimientos, cosas terribles, ¿no? Que lo vemos, el país está lleno de esas heridas que no están sanadas. Entonces creo que el esfuerzo va hacia eso. Y ese es un punto importante de la película también. Es que en la película mostramos dos personajes principales. Uh-huh. Aparte de los personajes históricos, Uh-huh. hay dos personajes del presente contemporáneo. El principal es Bruce Rubio Churay, Ya. que es un artista indígena de los pueblos Muruy y Bora, de la zona del Putumayo. del Ampillacu. También. ¿No? Sus abuelos vinieron de Putumayo porque esa es otra parte de la historia, que también la historia es tan compleja porque en el Putumayo, cuando el Putumayo pasa a manos de Colombia, por el Tratado Salomón Lozano, entonces Arana se trae a quienes llamaba mis indios porque eran su propiedad. ¿Qué rayos? Se trae a cerca de 20.000 indígenas, los traslada, eran 7.000 indígenas que los traslada forzosamente desde el Putumayo hasta Loreto. Ok. Y entonces los abuelos de Bruce son descendientes de esa población que fue trasladada. Es un exilio, una diáspora indígena. No un autoexilio, sino un exilio obligado. Forzoso. Entonces Bruce Rubio viene de esas familias que fueron sobrevivientes del genocidio cauchero y que fueron trasladados por fuerza a esta zona de Loreto, que es la zona del Ampillacu, la cuenca del Ampillacu. Ajá. Su comunidad es Pucaorquillo, la comunidad de Pucaorquillo, que es Muro y Bora. Entonces él es un artista que también ha tenido ese vacío generacional y se ha visto en la necesidad de reimaginar su propia cultura. Y entonces su trabajo pictórico, que lo vemos en la película, es fascinante porque es una reconstrucción de toda la cultura ancestral, de los mitos de origen, de los personajes legendarios. Y entonces él es un personaje que nos cuenta la historia desde su punto de vista. Y después, en el afiche, ahí la ven en la pantalla, Ajá. la mujer que está al lado de Bruce, ella es Sheila de Loaiza, Ya. que ella es nieta de uno de los caucheros más importantes, Miguel de Loaiza. Miguel de Loaiza fue la mano derecha de Arana. Entonces, el encuentro entre estos dos personajes, descendiente indígena, descendiente de cauchero, que se encuentran y se cuentan cómo vivió cada uno de ellos esta historia. Y lo curioso es que el silenciamiento fue de ambos lados, porque la historia oficial silenció los crímenes contra los indígenas han tenido que reconstruirlo por sí mismos, y a través de la tradición oral, y a través de la pintura, en el caso de Bruce, que él a través de su pintura recrea su tradición oral, y por el lado de Sheila, porque su familia silenció los crímenes del abuelo. Ella no sabía nada del abuelo, porque el abuelo había sido acusado de crímenes de lesa humanidad, de genocidio. Qué bárbaro. Entonces, este encuentro refleja un poco el legado de lo que pasa en el Perú ahora. Y ella nos cuenta la historia de cómo negaron ese lado indígena de la familia y se quedaron con el lado blanco, español, que el triunfador, el vencedor, el héroe. Pero después, a los 24 años, se da cuenta de esta verdad, de los crímenes del genocidio, Claro. que su abuelo había sido Había partícipe. perpetrado todo esto. Y entonces esto se refleja en la película, este encuentro que es el legado actual de la historia del caucho. Wilton, ¿y qué sientes haber desarrollado Xiringa? ¿Cómo? ¿Qué sientes haber desarrollado Xiringa después de un proyecto de investigación de 10 años? Personalmente. Sí, personalmente. Bueno, mira, es una pequeña contribución a esta película.
La hemos estrenado en Iquitos, la hemos estrenado en Lima y ahora estamos acá. Y para mí la mayor satisfacción es que la película movilice al público a recordar, a decir, yo tengo un abuelo, yo tengo una abuela que pasó esto. Y es importante recordar, para mí esa es la mayor satisfacción. O sea, esta película no lo he hecho para ganar premios en festivales, eso es una cosa secundaria. Pero de hecho eso a jalar. Eso es la cosa. Sí, ya tenemos reconocimientos, ¿no? En un festival de cine en Italia, en Sicilia, otro en Guadalajara, en México, otro en Paraná, en Argentina, que son festivales que tienen una orientación, por ejemplo, hacia los derechos humanos, hacia la protección del ambiente. A pelo cae toda esta historia. Entonces, estos festivales sí ven el valor, reconocen el valor y lo quieren potenciar y lo quieren difundir más. Claro. En el Perú no tenemos festivales dedicados a esa temática, pero sí hay varios festivales. Pero como te digo, eso no es lo más importante, no es la meta principal de esta producción. Como antropólogo... Es como dice, sanar memorias traumáticas que exigen no olvidarlas. Exacto. Este es un pequeño granito de arena hacia esa meta grande, histórica, que puede tomar muchos años. Mira, el proceso de reconciliación no es nada fácil. Que es casi lo mismo que lo que hemos buscado reconciliarnos con esta bendita Comisión de la Verdad, ¿no? Bueno, la bendita Comisión de la Verdad, y te digo, ahora en Nauta hay una iniciativa, no sé si habrás escuchado, de Radio Ucamara, es una población cocama, que están por presentar ahorita el 13 de octubre, van a presentar una propuesta respaldada por líderes de 10 pueblos indígenas para la creación de una comisión de la verdad sobre la historia del caucho. ¡Ah, caramba! Van a hacer esta petición al Congreso y al Sería Ejecutivo. extraordinario y Ucayali que se pliegue. Que se pliegue. Exacto. Entonces es una aspiración de toda la Amazonía, porque para se tiene sincerar la información real. Y estamos hablando de 30.000 vidas solamente en la zona de Loreto y Loreto, en la zona del Putumayo. Sí. O sea, solamente allí. Sí. Imagínate Entonces, si contabilizamos todo en la Amazonía. Sí. Puede pasar los 100.000. Fácilmente podría pasar. Entonces, estas cosas están vivas, no han pasado, no se puede olvidar. Están vivas, como te digo. Pasen a pasar 100 años, un siglo, 2 siglos, y la herida va a estar ahí. Entonces, personalmente, esa es mi satisfacción, contribuir un granito de arena hacia ese proceso que debería llevar a una reconciliación. Y como te digo, tú mencionas el caso de la guerra interna, no es que se haya solucionado todo, pero ha sido un paso gigantesco. Que se ventilen las memorias, que se ventilen los dolores, los recuerdos, es una forma de sanar. Pueden pasar décadas más. ¿Por qué? Porque el primer paso para llegar a una reconciliación es recordar. El segundo paso es darle su lugar a esa memoria, no ocultarla, no esconderla, no decir que está mal o está bien, sino aceptarla como es, dolorosa como sea. El tercer paso sería encontrar una especie de balance, algún tipo de justicia. Y eso no es fácil tampoco. Claro. En el caso de Colombia, te cuento un caso interesante, en el 2012, cuando se cumplieron los 100 años del final de las caucherías, el presidente colombiano convocó a todos los pueblos amazónicos, fue el presidente, el ministro de Cultura de Perú, y el presidente de Colombia hizo un pedido de perdón a nombre del país a todos los pueblos indígenas que fueron masacrados por los caucheros. Y fue un pedido de perdón sincero, y no solamente fue un saludo a la bandera, un pedido de perdón, sino que hizo una reparación. ¿En qué consistió esa reparación? En darle mayores derechos territoriales a los pueblos indígenas, en dedicar fondos públicos para recuperación de lengua, recuperación de tradiciones, y darle también un reconocimiento de derechos culturales propiamente, ¿no? O sea, territorio, cultura y financiamiento para seguir reproduciendo su cultura. Y la Chorrera, que era la casa principal de Arana de las caucherías, se ha convertido ahora en un centro cultural. Entonces, esas son formas de reparación nacionales, que acá en el Perú no tenemos ni para comenzar. Bueno, pero lo primero que deberíamos de hacer es ese primer paso que estás planteando, que se está haciendo en el Putumayo, del cual pido a los ucayalinos que nos sumemos, porque debería de haber una especie de comisión de reconciliación, una especie de comisión de la verdad, tal como se hizo con el tema del terrorismo, porque necesitamos reconciliarnos, necesitamos curar esas heridas
que nos han hecho mucho daño y nos siguen causando mucho daño aún. Las heridas están latentes, pero ¿quién le da el verdadero derecho a nuestros pueblos originarios? Oiga, debería de haber un parque dedicado a los pueblos originarios acá en Pucallpa. Así como quieren cambiar de nombres a cada rato, a cada parque, acá, con nombres a veces irrelevantes, cuando hay verdaderas formas en cómo rendir honor y pleitesía a quienes realmente cuidaron, hay un legado. Yo creo, propongo, sugiero de que la comunidad nativa Yamino, que es donde quedan los últimos rezagos de los cacataigos, que eran los celosos guardianes del hito natural de la tierra colorada, haya un resarcimiento para ellos. Y de hecho, a las demás lenguas originarias, a los pueblos Shipibo-Conibo, claro que sí, ¿por qué no resarcirnos con la comunidad nativa de San Francisco, que es la más representativa dentro de la Amazonía? ¿Y por qué no darle más posibilidades a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Peruana para hacer que sea una verdadera universidad intercultural? Oiga, hay bastante por hacer y qué bueno que Xiringa hoy se convierta en ese primer paso que necesitamos los amazónicos. De hecho, allí es donde quiero llegar y quiero agradecerte enormemente, Wilton, porque esta contribución tuya nos permite dar luces de lo que realmente necesitamos nosotros también los ucayalinos. Es decir, dar esos pasos para visibilizar la historia del pasado y reconciliarnos, pero resarciendo los daños también que dejó el pasado. Porque qué bonito hoy día, ¿no? Qué bonito, celebra Iquitos lo bonito, lo que hoy es, pero detrás qué hubo. Qué bonito celebramos hoy, ¿no? Estamos en plena semana jubilar, pero no tenemos una fecha, pero también hay mucha sangre detrás en la historia. Así que creo que lo que nos estás dando, Wilton, es una gran lección y me gustaría, y aquí te hablo desde mi papel de periodista, pero principalmente desde mi papel como dirigente, como presidente del Centro Federado de Periodistas de la región Ucayali, para unirme como institución contigo como antropólogo y me ayudes a aterrizar esta investigación que tenemos también sobre los orígenes de Pucallpa y ayudar a través de tu trabajo como productor audiovisual en visibilizar estos orígenes de Pucallpa. Sería realmente extraordinario en una contribución no solamente para la Amazonía, para el Perú, sino para el mundo entero. ¿Qué te parece? Encantado, cómo no, Roberto. No podría estar más feliz. Esta tarea, este propósito, ¿no?, de seguir abriendo los ojos a esta historia desconocida, olvidada, ocultada, es ahora mi propósito principal y yo estaría feliz de colaborar con ustedes en hacer eso acá en la Selva Central, que es tan importante, que no se conoce. Y para los estudiantes que están viendo esto, también es una lección importante. Muchos jóvenes dicen, ¿para qué vamos a recordar? Ya son cosas que pasaron, ya ¿para qué? Hay que olvidar. No es tan fácil. Craso error. Esas heridas que están no se pueden barrer debajo de la alfombra porque están ahí, van a seguir estando ahí. Así es. Y van a salir, como decía hace un rato, de forma distorsionada, con resentimiento, rencor, violencia. Sí. Hasta que no se sanen esas heridas. Entonces, de ahí y haya una verdadera reconciliación. Exacto. Y el programa que haces tú, que hacen acá en el colegio, también es importantísimo para eso. Y veo que también escucho que también tienen estudiantes muy talentosos que saben debatir y creo que esto sería un motivo muy interesante para ellos, para que debatan esta historia y cómo dar los pasos siguientes, ¿no?, sobre todo los jóvenes. Muy bien, antes de cerrar el programa, Dimi, si me permite por favor compartir con mi público este tráiler que nos ha traído Xiringa, esta maravillosa obra que sin duda, si bien es cierto está en un proceso de socialización todavía en Latinoamérica, va a llegar un momento en que finalmente sea llevado pues al cine comercial. Ojalá todos puedan tener el derecho de verla. Pero después de este tráiler les doy detalles un poco de dónde van a poder ir a ver.
Yo sigo en mi causa, yo sigo en mi lucha. El conocimiento a la naturaleza, hay otros no lo tienen. Donde hay predadores, ¿no? Los madereros, los petroleros y otros de los principios de la deducción han sido los caucheros, ¿no? Arana, ¿no? Civilizar la selva no solo es explotar los recursos que Dios nos ha brindado para el progreso del hombre, sino también salvar de la barbarie y degeneración a sus primitivos habitantes. Here, in these primitive forests, we are back with Pizarro, the bloodletting, bloodthirsty conquistador, seeking not gold but rubber. No fue nada bonito para mí encontrarme con esa historia, un abuelo que fue denunciado por crímenes de lesa humanidad. Les juro que se me escarapela el cuerpo nada más de escuchar el contexto y los testimonios. Y de hecho, ver toda la película nos va a permitir retrotraernos en el tiempo, pero sobre todo conocer un poco más aspectos inéditos que, como dicen algunos, hay que revisar la historia para no repetir los mismos errores del pasado y poder reconciliarnos con nuestro presente para mirar el futuro de una mejor forma y construirla para nuestras futuras generaciones de una manera mucho más positiva. Estrenos, ¿tienes este contacto con toda la comunidad de Premium College? Realmente la comunidad de Premium College está bendecida, pero sobre todo van a ser los privilegiados en poder ver esta película en círculo cerrado, porque estás quemando etapas, ¿verdad? Sí, estamos en la fase de lanzamiento, estreno y primeras presentaciones. Bueno, mañana vamos a tener una primera presentación en la universidad, la UNIA, a las 9 de la mañana. El viernes vamos a tener una presentación acá en el colegio. El viernes en la noche nos han invitado a la Escuela de Cine Amazónico a hacer una presentación para su comunidad. Ya. Y después en noviembre el Festival de Cine Amazónico también lo va a socializar ya para el público en general. Ha seleccionado la película para ser mostrada en el festival. Qué bien. Eso es en noviembre. En noviembre. Y después nosotros vamos a regresar a Lima. En Lima tenemos varias funciones pendientes y también pensamos ir a Puerto Maldonado. Ya. Ahí tenemos varias comunidades que están queriendo presentar la película. Me hablabas que ya tienes reconocimientos internacionales. Sí, bueno, sí. Tenemos este festival de derechos humanos en México, ¿no? Tenemos el de Italia, el Festival Nebrodi, el festival dedicado a la conservación del medio ambiente, la biodiversidad. Y después hay otro festival en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina, que también está orientado hacia los derechos humanos. O sea, ya se internacionalizó. Sí. De alguna u otra manera ya se internacionalizó y eso es importante. O sea, claro, este tipo de trabajos ayudan a que conozcamos un poco más la historia. Yo cuando vi Apocalipto, esta magistral obra de Mel Gibson, decía... Y revisando un poco cuando comencé a investigar respecto a los orígenes de Pucallpa, decía, pero esto se asemeja a lo que ocurrió aquí también. O sea, no necesitamos un Mel Gibson como para poder visibilizarnos, pero sí podría ser un Wilton Martínez que podría ayudarnos pues, a visibilizarlo también para este público maravilloso. ¿Por qué? Porque desde tu perspectiva como antropólogo y desde tu perspectiva como productor audiovisual tranquilamente podrías ayudarnos en este proceso. Te agradeceré mucho. Yo encantado. Esa es una función que estoy cumpliendo. En mi granito de arena, mi contribución, porque creo que eso le debo a mi patria, a mi país, a nuestra tierra de origen. Creo que ese es el amor que uno tiene que desarrollar y que creo que recordar y honrar estas memorias es una forma de sanar y desarrollar un mejor afecto, un cariño por el país, sanando heridas. Te van a recordar por muchos años.
De hecho que sí, Gracias. de hecho que sí. Muy bien, ha estado con nosotros Wilton Martínez. Creo que hemos contribuido desde nuestra proyección, desde el trabajo que desarrollamos nosotros también, y esperemos que nuestro público haya disfrutado un poco y haya conocido un poco más también lo que necesitamos conocer, lo que las futuras generaciones necesitan también indagar a mayor profundidad lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y qué mejor si es contada directamente, muchas veces por boca de sus propios protagonistas o de quienes han estado cerca a la realidad de lo que ha ocurrido. Quiero agradecerte, Wilton, por tu presencia y bueno, espero que no sea la primera y la última, que nos visites aquí en De la Selva a su micro. Encantado. Ha sido un gusto realmente. Muchas gracias por la invitación. Amigos, Nos esto ha vemos. sido todo por hoy. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chau, chau. Premium Go, conectando personas.